se celebraron en Francia las elecciones presidenciales en medio de un convulsionado ambiente social y político. Francia ha sido víctima de atentados terroristas, padece el fenómeno de la migración de ciudadanos de Medio Oriente y africanos y además es espectador de primera fila del fenómeno del Brexit británico. Para hablar de los resultados electorales de ayer, en los que Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasaron a la segunda vuelta y las perspectivas de su elección, nos acompaña el internacionalista y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, Miguel Benito. Profesor, gracias por acompañarnos nuevamente. Un placer tenerlo aquí. Un placer estar aquí. Pónganos en contexto de lo que sucedió ayer en Francia. Bueno, ayer se celebraron la primera vuelta de las elecciones francesas, con lo cual simplemente se ha depurado entre los 5 o 6 candidatos principales, cuáles van a ser los 2 que van a optar a la segunda vuelta. Y esos son Macron y Le Pen, como en este caso las encuestas podemos decir que se acertaron. El próximo 7 de mayo, ¿quiénes son? ¿Nos puede suministrar un perfil de cada uno de ellos, de Macron y de Le Pen? Emmanuel Macron es un hombre joven, 39 años apenas, nuevo prácticamente en política, donde su mayor experiencia ha sido ser ministro de Finanzas por un muy breve periodo de tiempo del presidente saliente Hollande, que decidió lanzarse como una opción de centro liberal, ¿no? En ese sentido, y él promete cierto continuismo y sobre todo, pues por ejemplo, mantener los vínculos con la Unión Europea, etc. Marine Le Pen, sin embargo, es una candidata de extrema derecha, del Frente Nacional, a un partido que ya lleva, que es la segunda vez que alcanza la segunda vuelta electoral en las presidenciales y que tiene un programa muy claro anti-presencia de inmigrantes, salida de la Unión Europea, salida del euro, etcétera. Entonces, esas son las 2 opciones que están ahora. Lo que vemos es, por tanto, que hay un desplazamiento del voto en Francia hacia la derecha, el centro-derecha que representa Emmanuel Macron y la derecha, la extrema derecha que representaría Marine Le Pen. Si obtuvo un porcentaje más alto Emmanuel Macron, ¿por qué la gente debe confiar en este ex banquero de 39 años sin tanta experiencia? Pues en la segunda vuelta lo que va a tener es el voto de sus seguidores, y esto es uno de los puntos quizá más difíciles que va a tener que Macron, que es que su partido no es un partido, de momento es un movimiento y no tiene como todo un partido. Los seguidores que le han votado en esta primera vuelta y va a acumular, lo que nos viene diciendo la experiencia es que en la segunda vuelta lo que va a acumular es el voto de los otros partidos que consideran y de los otros electores que consideran que es el menos malo de las 2 opciones, que es lo que suele pasar en segundas vueltas. En la segunda vuelta, si no puedes escoger al que quieres, escoges al que te parece menos malo. Y Macron puedes recoger aquí los votos del Partido Socialista y del Partido Conservador francés, los republicanos. De hecho, el líder de ellos, Fillon, ya ha dicho que votará a Macron. Hablemos de la postura, por ejemplo, de Estados Unidos y de Donald Trump, quien ha dicho que para él no está ni de un lado ni de otro, porque digamos, ¿es en cierto modo despectivo sobre la situación de Francia o no le importa mucho lo que sucede? No, en campaña él fue más cercano y se manifestó más claramente a Le Pen. Pero evidentemente desde la presidencia uno ya tiene ciertas limitaciones, sobre todo cuando el sistema electoral francés pareciera, y las encuestas parecían vaticinar que en segunda vuelta ganará Macron con un 60% del voto y el resto pues serán o abstenciones o un 30% aproximadamente para Le Pen. En ese sentido, ya como presidente tiene que empezar a pensar que bueno, es mejor mantener cierta cordialidad con el futuro líder de un país como Francia. Aún así, también refuerza ese mensaje de que a los Estados Unidos con Trump le interesa menos lo que pasa en el mundo y que están más centrados en lo que pasa internamente. ¿El Brexit afectó en algo estas votaciones? De algún modo, dado que los candidatos, había 2 bloques de candidatos, los europeístas y los antieuropeístas. En los antieuropeístas están casualmente los dos extremos, la extrema izquierda o el partido más a la izquierda que se presentaba a estas elecciones, que era el grupo que representaba Mélenchon, y la derecha Marine Le Pen. Y ellos planteaban la posibilidad de lo que se ha llamado un Frexit, una salida de Francia de la Unión Europea. El resto de candidatos están más en la posición de mantenerse dentro de la Unión Europea e intentar utilizar la Unión Europea o volver a la Unión Europea a ser importantes dentro de ella como vínculo de Francia y de su proyección internacional. Estamos en el año Colombia-Francia. ¿Qué tanto interés deberíamos tener nosotros los colombianos en lo que sucede con estas elecciones y qué tanto interés van a tener estos candidatos en nuestro país? En la medida en que Le Pen es más nacionalista, en ese sentido representaría más el mismo modelo que Donald Trump, podría tender más a cerrarse hacia Francia y hacia reforzar ciertas políticas, proteccionismo, aumento de impuestos, salida de la Unión Europea, etcétera, etcétera, podrían ser sus líneas, con lo cual rompería un poco la continuidad de lo que ha venido haciendo el gobierno francés. Recordemos que François Hollande estuvo el año pasado aquí en Colombia.
Sin embargo, pues Macron en ese sentido es más continuista y pareciera que Francia tiene una mirada puesta hacia América Latina y en ese sentido Colombia es un socio evidente para seguir desarrollando una relación con el continente, sobre todo en lo comercial posiblemente. Finalmente, demos una mirada a lo que pasó con los partidos tradicionales. Una debacle. Que no solamente está sucediendo en Francia, sino también en otros países del mundo. Sí, es lo que ha pasado con los dos partidos tradicionales, especialmente con el Partido Socialista, ha sido una debacle, lo cual habla de la crisis de la socialdemocracia europea que en todos los países europeos se está viendo. Desde los laboristas con Corbyn, que tienen unas expectativas muy malas de cara a las elecciones que se van a producir en ese país, hacia los socialistas en los países mediterráneos, el socialismo está en una situación muy débil. Ha sido una gran caída. Y por el otro lado tenemos al Partido Conservador, a los republicanos, que tiene una situación más ambigua, porque en principio eran los favoritos, François Fillon era el favorito, claro. Pero los escándalos de corrupción vienen golpeando al partido duramente, y no solo a Fillon. Fillon tiene un escándalo respecto a contratación de su familia, de su esposa. Y sin que repercutiese en trabajo real. Pero es que también ha afectado al líder anterior del partido, a Nicolas Sarkozy, con lo cual es una crisis sistémica de esos dos partidos, del cual digo, el que tiene más difícil remontada es el Partido Socialista. El Partido Socialista pareciera que su espacio lo ha cooptado de algún modo Mélenchon y esta ha sido la condición que ha permitido que Macron gane. O sea, Macron, si hubieran sido Juppé y Valls, por ejemplo, los candidatos de los republicanos y los socialistas, no hubiera tenido ese espacio de centro vacío para poderlo ocupar. Por tanto, la coyuntura... Conspiró el universo para que todo se... La coyuntura le pone en un sitio muy particular, pero le pone en una situación muy difícil porque, digo, no tiene partido y ese es su siguiente desafío. Primero, ganar las elecciones y después formar un partido con el cual llenar el Parlamento y llenar los cargos de ministerios, etcétera, etcétera. Pues, profesor Miguel Berito, muchas gracias por habernos acompañado. Ya habrá que esperar lo que suceda el próximo 7 de mayo. Así es.